tienes tú. Amado Dios y Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, te damos gracias por la vida, por el amor, por tu misericordia. Bueno, y en esta nueva oportunidad que tenemos de hablar, ¿verdad?, de la historia de Israel, en este recuento que estamos haciendo por honor a la palabra de Dios, por honor a la preciosa palabra de Dios, ¿verdad?, que es lo que me trae a mí acá cada noche. Vamos a estar hablando de lo que fue la reliquia histórica, cultural de Israel, reflejada en la sagrada palabra de Dios. Amén. Quiero irles haciendo un resumen, un cuadro sinóptico de lo que fueron los libros del Antiguo Testamento, no sin antes hacerles un bosquejo a grosso modo de lo que les voy a estar presentando cada día de esta semana. Amén. Nos dice que hay una introducción que nos lleva de Génesis a Deuteronomio. Nos dice que la primera unidad importante dentro de la división de los libros históricos se llama comúnmente el Pentateuco, o la ley o el Torá, e incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fueron los 5 libros de la ley escritos por Moisés, y es muy particular que aún algunos judíos ortodoxos son los únicos libros que leen y que consideran realmente como que forman parte de su canon bíblico, ¿sí? No aceptan lo que se refiere a la venida y a las profecías de nuestro Señor, ellos no las contemplan. Nos dice que estos 5 libros básicamente contienen el fundamento de los eventos en el Antiguo Testamento, también que incluyendo todos esos eventos que determinaron nuestra vida y que quedaron registrados en la Biblia. Tenemos la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel, el llamado de Abraham, el comienzo de la nación de Israel, la esclavitud en Egipto, el éxodo, los 40 años peregrinando por el desierto y las preparaciones finales para entrar a la tierra prometida después. Cuando Moisés muere, entonces digamos que culmina una parte y empezamos otro proceso, cubriendo un periodo de más de 3.600 años desde la creación hasta la muerte de Moisés, de 1405 a.C. aproximadamente. Los libros registran los eventos que ocurrieron principalmente en el Edén, Mesopotamia, Israel, Egipto, el desierto y Moab. Algo maravilloso que yo les puedo compartir es que de este Dios que yo les hablo cada noche hay un registro histórico, hay un lugar geográfico donde yo puedo ir y verificar si toda esta historia que me están hablando es una fantasía, un mito o una leyenda, o si yo aún puedo contemplar el río donde se bautizó nuestro Señor, el mar de Galilea, el río Jordán, y de todo esto que nos habla la Biblia. Yo tengo un lugar donde ir. Por eso son esas peregrinaciones tan grandes a la Tierra Santa, por la necesidad que tenemos de comprobar y corroborar si realmente esto que nos dicen no forma parte de una fantasía, de una leyenda, y tenemos cómo probarlo, ¿verdad? Entre hoy y mañana yo les voy a compartir un video que habla de eso. Además de querer hablarles de la Biblia, también quiero hacerlo de una manera muy didáctica para que hasta el niño más pequeño de la casa lo comprenda. Entonces quiero que ustedes, unidos a toda la familia, vean este recuento, este cuadro sinóptico, donde he querido resumir qué ocurrió en el Antiguo Testamento desde el llamado de Abraham hasta hoy. Con ustedes. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño
que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. ¿Caperucita Roja? Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y, a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho.
Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. Qué lindo, ¿verdad? Es la primera parte de este audiovisual donde pretendo que usted recree y hagamos una caminata bíblica desde el llamado de nuestro patriarca hasta este momento en el que ya todos sabemos de dónde venimos en cuanto a nuestra historia espiritual. Amén. Hoy quiero hablarles del primer libro de la Biblia y se llama Génesis. Su nombre lo indica, ¿verdad? Comienzo. El libro de Génesis es un libro que provee el fundamento para toda la Biblia en su historia y teología. Sus 11 primeros capítulos proveen una vista panorámica de todos los eventos iniciales, el trabajo de Dios en la creación, la caída del hombre, el juicio en el diluvio y la dispersación de las naciones. Hay un cambio de enfoque en el capítulo 12. Conforme Dios separa a un hombre a través del cual Él traería salvación y bendición a todas las naciones. El resto de Génesis traza la historia de Abraham y sus descendientes, Isaac, Jacob y José. Yo creo que en muchas oportunidades les he hablado de los patriarcas, ¿verdad? Que fueron los primeros hombres que creyeron contra toda esperanza, como nuestro padre Abraham. ¿Por qué contra toda esperanza? Porque ellos reciben una orden de un Dios invisible. Usted y yo tenemos precedentes. Usted y yo tenemos la Biblia, ¿verdad? Acá la tenemos. Pero estos hombres patriarcas no tenían nada, solamente una fe perfecta, preciosa, muy grande, probada, que hizo posible que usted y que yo seamos coherederos con Cristo de todo lo que en ella está plasmado, de todas las promesas que en ella están registradas. Lo amo en el amor de Cristo, lo amo yo, Cici Flores. Es mi anhelo que durante este mes usted compre una Biblia si no la tiene. Si usted tiene cómo regalar una Biblia, hágalo. Es el mejor regalo que usted le pueda hacer a una persona que usted quiera. Regálele una Biblia a su esposo o a su esposa, a su hijo adolescente y léala en familia. Le aseguro que las cosas tienen que cambiar, porque en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra
la tienes tú.